Buenos días a todos. En mi caso yo les voy a hablar sobre el estudio que hemos llevado a cabo entre los grupos de unidad del dolor y de farmacología clínica del hospital, el cual se basa en observar cómo el género y distintas variantes genéticas pueden influir en el perfil de seguridad de pacientes en tratamiento con dolor crónico. El dolor crónico actualmente tiene una gran prevalencia en las unidades del dolor. Además, se calcula que alrededor del 64% de la población europea posee algún tipo de dolor. ¿Y qué suele ser lo primero que se le da al paciente? Suele ser el tratamiento farmacológico, analgésicos simples, opioides leves, pero esto no suele ser efectivo, provocando mucha frustración en estos pacientes que acaban derivados a la unidad del dolor. Es en este punto donde los opioides parecen tener un gran beneficio, provocando un alivio del dolor y, por tanto, la alegría o el alivio de los pacientes. Pero ¿qué pasa con este tratamiento? Presenta una elevada variabilidad interindividual. Hay pacientes que no reaccionan igual que la anterior. También presentan la aparición de eventos adversos, lo cual puede suponer un obstáculo para su prescripción. Se ha observado también en la literatura que mujeres y hombres reaccionan de forma distinta, presentando mayor riesgo a las mujeres. Además, también, como suele ser normal, la genética tiene algo que decir en este caso. Se ha observado que la presencia de ciertos polimorfismos, cambios de una sola base, en ciertos genes clave, pueden provocar mayor intensidad del dolor o que el paciente reaccione de forma distinta a los opioides. Es por ello que en este estudio lo que se pretendía era evaluar cómo el análisis de ciertas variantes genéticas a través de la farmacogenética, aplicada al sistema de farmacovigilancia, puede mejorar la seguridad de los pacientes en el tratamiento, teniendo en cuenta la perspectiva de género. ¿Y qué se hizo? Bien, se evaluó desde la perspectiva de género distintas variables clínicas, como por ejemplo intensidad del dolor, del alivio, calidad de vida, etc. Teniendo también en cuenta el perfil genético de dos genes clave, el OPRM1 y el congenes ampliamente estudiados en el campo del dolor. Y observando pues la presencia de polimorfismos en estos genes podía influir o no en el perfil de seguridad. ¿Qué se pudo observar? Bien, cuando se analizaron los tres grupos, un grupo control, que es el total, los grupos casos, que son pacientes que se notificó la presencia de reacciones adversas, y pacientes del estudio farmacogenético, que sencillamente son los pacientes que se les analizó los polimorfismos, se pudo observar que en las variables clínicas no existían diferencias, pero sí que en los tres grupos había una mayor proporción de mujeres, o sea, había una mayor proporción de mujeres con dolor crónico. Por otra parte, se pudo observar que en el grupo de los casos había un mayor porcentaje de pacientes con polimedicación frente al grupo total o control y también que eran los pacientes que mayor número de eventos adversos notificaban, alrededor de una mediana de 9, lo cual supone un número bastante elevado. Pero ¿y qué pasó con el análisis de género? Perdón, con las acciones, con los eventos adversos. Adelantado. Se pudo observar que la mayoría de eventos adversos, ¿de acuerdo? Esto es el estudio total de la población, eran del sistema nervioso. Y los test principales eran boca seca, estreñimiento, nerviosismo, seguidos pues de somnolencia, insomnio y depresión. Pero en el análisis por género se pudo observar que las mujeres no salían bien paradas. Y es que las mujeres eh, afirmaban o notificaban con una mayor frecuencia la aparición de náuseas, dolor de cabeza, insomnio, falta de apetito, cambio de peso, depresión y mareos. Pero ¿qué pasa cuando incluimos el análisis genético? Bien, aquí me gustaría que se quedaran con las gráficas B y C, sobre todo. La B representa la población de hombres, ¿de acuerdo? Aquellos pacientes, los hombres que tenían el alelo, el wild type, no el mutante en este caso, notifican con una mayor frecuencia vómitos, depresión y impotencia sexual. Y no se puede ver por la cámara, pero la gráfica C representa la población de mujeres, las cuales el alelo G, el mutante, el polimorfismo, presentaba un mayor número de piel seca y de impotencia sexual también. Perfecto. Luego, cuando se hizo el análisis del COMT, ¿de acuerdo? La gráfica B representa la población de hombres del grupo de los casos, ¿de acuerdo? Las barras negras representan los que notificaron que percibían ese evento adverso. Los hombres que tenían el alelo mutante, el A, para el gen COMT, referían con una mayor frecuencia enrojecimiento de la piel.
Y en el grupo de las mujeres la única diferencia que se encontró son aquellas que portaban el alelo G, el wild type, ¿de acuerdo? Que percibían con una mayor frecuencia impotencia sexual. Entonces, tras llevar a cabo este análisis, en concordancia con la literatura, se pudo observar que efectivamente se observa que hay diferencias entre sexos que tienen un distinto perfil de seguridad. Además, como se pudo observar en los tres grupos, y la estadística lo suele confirmar, hay una mayor prevalencia de mujeres con dolor crónico, lo cual es un factor a tener en cuenta. Y la detección de polimorfismos y de ciertos biomarcadores abre una puerta nueva, y es que se pueden utilizar como marcadores de respuesta y nos pueden permitir mejorar el perfil de seguridad. Si esto se tiene en cuenta y se introduce en la práctica clínica, puede suponer un gran avance. Por último, no me gustaría sin antes acabar haciendo un anuncio. Bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis, y es que el Gobierno ha lanzado la Estrategia Española de Medicina Personalizada, ¿de acuerdo? La cual se basa en los siguientes puntos y que pretende introducir de forma progresiva la farmacogenética y la medicina personalizada a la práctica clínica. Es decir, recetar el medicamento correcto al paciente que lo necesita en la dosis adecuada. Y aquí es donde la farmacogenética pues, puede jugar un papel muy importante a través de nuevos biomarcadores, etc. Gracias.